Bienvenidos a la Base Bíblica de Misiones, un espacio para candidatos misioneros que van a etnias totalmente no alcanzadas sin traducción bíblica. En esta ocasión, vamos a empezar con la discusión del origen del mandato bíblico. Anteriormente discutimos 10 palabras claves que nos ayudaron a comprender aún más el mandato bíblico en el Nuevo Testamento. De ahora en adelante, discutiremos 9 palabras claves en el Antiguo Testamento. Como este fue escrito en hebreo, las palabras que discutiremos van a ser en ese idioma. Muchos de estos conceptos que mencionaremos ya los hemos escuchado, pero en griego. Discutirlas nos ayudará a entender claramente las intenciones y propósitos de Dios con los habitantes del mundo. En esta ocasión, discutiremos las primeras 6 de ellas. La primera palabra es tierra, en hebreo, eretz, refiriéndose a tierra, terrenos, países y sus tierras. En Génesis 1:28 dice: Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, eretz, la tierra, terrenos, países. Aquí vemos el deseo de Dios de llenar y extender su creación en la tierra numéricamente, con el fin de cumplir con sus palabras, sus pactos con los hombres y con su amada creación. Debemos recordar que ese es el deseo de Dios, no solo tener un par de hijos o 3 o 4. Él quiere llenar toda la tierra de sus hijos y de su gloria. La segunda palabra es familia, en hebreo, bait, que significa familias, casas o un hogar. Dios continúa con su deseo de extender su creación al salvar a Noé y a su familia en Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa, bait, familia, casa u hogar, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios también quiere llegar y salvar a las familias, los hogares, y nosotros tenemos que ir a ellas. La tercera palabra es clanes y tribus, en hebreo, mishpashah, que significa cada familia, grupos de familias, una clase de personas, una tribu, un pueblo o clan. La cuarta palabra es idiomas, en hebreo, lashon o safa, las cuales envuelven el significado de idioma, lengua o habla de una o más personas. La quinta palabra es naciones, en hebreo, goy. Esta se refiere a una nación extranjera, gentiles, naciones, nación, un pueblo, gente no hebrea, idéntico a pagano, o sea, una persona que no cree en Dios y practica una religión o rito en adoración a otros dioses. Practica costumbres pecaminosas que son dañinas. Por esa razón, esta palabra lleva un sentido espiritual y no un sentido político. También trata más específicamente de los descendientes de Abraham. La primera vez que aparecen las palabras tribus y naciones es en Génesis 10:20, cuando dice: estos son los hijos de Cam por sus familias, mishpashah, cada familia, grupos de familias, una tribu, un pueblo o clan, por sus lenguas, lachón, el idioma de una o más personas, en sus tierras, eretz, la tierra, terrenos, países, y en sus naciones, goy, nación extranjera, gentiles, pueblo, gente no hebrea. Los gentiles paganos siempre han sido creación de Dios y sus hijos, separados por su pecado.
Dios era y sigue siendo su Rey y Señor. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del universo, de la tierra y de toda la raza humana, aunque ellos no quieren doblegarse ante su dominio. Cuando los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet fueron por los rincones de la tierra, olvidaron la lección del diluvio. Ellos querían esconderse de Dios, adorando a otros dioses y construyendo sus ciudades, imperios y dinastías. En todos los sentidos, ellos llegaron a ser paganos, Goy, nación extranjera, gentiles, pueblo, gente no hebrea, los que no creen en el Dios de Israel, o perdidos. Entonces, en todos los sentidos, una etnia no alcanzada es una nación, Goy, un grupo de personas con una cultura, lengua o geografía en común, perdida. Un grupo de personas que tienen un linaje en común, pero alejados de Dios. Las misiones no tienen nada que ver con antropología o lingüística, aunque algún conocimiento es importante, pero no indispensable. Esas personas están perdidas con la necesidad de un Salvador, de Cristo Jesús, y nosotros urgentemente tenemos que llegar a ser discípulos y hacerlos parte de la bendición del perdón. Ellos están separados de Dios y van a enfrentar una eternidad llena de sufrimiento si no regresan al Padre. Estas son cosas que el candidato misionero tiene que meditar e internalizar hasta que su fe esté por completo en los propósitos de Dios para el bienestar de las etnias. La palabra nación en la Biblia carga un sentido espiritual, porque los hombres, sus familias y los que fueron esparcidos por todo el mundo se alejaron de Dios por su amor al pecado. Por separarse de Dios, están condenados a morir, como dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las naciones están separadas de Dios por su estado espiritual, no por sus creencias. Las creencias alejan a una persona de Dios, pero el pecado las separa. Es importante que notemos esa diferencia. Las naciones pecaron, se separaron de su Padre, su Creador, y no les importó regresar a Él. Los hombres se estaban alejando de Dios y Él tuvo que hacer algo radical. En Génesis 11, 6 al 9, dice: Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Zafa, él habla de una o más personas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Eretz, la tierra, terrenos, países, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aquí lo importante es que Dios está cambiando su estrategia para alcanzar a su creación. Todos son su creación, todos los seres humanos, sean quienes sean, sus culturas y sus lenguas, su forma de creer, pensar o vestir. Todos son hijos de Dios. Ahora preguntamos nuevamente, ¿de dónde vienen las barreras? Las barreras de idioma y geografía fueron creadas por Dios y Él quiere que nosotros seamos los que las crucen para llevar el mensaje de reconciliación. Como discutimos anteriormente, la primera barrera es la espiritual, la segunda es la del idioma y la tercera es la geografía. Podemos decir que cultura también entra como una barrera, ya que es parte del mandato bíblico. Hay clanes que hablan el mismo idioma, viven en la misma geografía, tienen el mismo estado espiritual,
pero algunas diferencias culturales son las que están creando una separación cada vez más notable. Todas son barreras que tenemos que cruzar. En Génesis 12, 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación, Goy, nación extranjera, gentiles, pueblo, gente no hebrea, grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. Mishpashah, cada familia, grupos de familias, una tribu, un pueblo o clan de la tierra. Dios le prometió a Abraham bendecir por medio de su descendencia a todos los clanes y tribus de la tierra. Hay que entender que Abraham no era hebreo, ni era judío, y Dios lo está usando a él para bendecir a las naciones y a todas las familias de la tierra. Más adelante veremos en qué consiste esa bendición. Esta tarea no es de Abraham, es de Dios, y Él nos está utilizando para cumplir sus propósitos. Él es quien quiere reconciliar consigo al mundo, porque es su Padre. Él los ve a todos, a toda la gente en el mundo. Está consciente de su estado espiritual y se preocupa por ellos. Muchas personas continuamente dicen: No, yo estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida y por eso no puedo hacer nada. Estoy esperando aquí que Él me llame. ¿Realmente estamos preocupados por la voluntad de Dios y lo que Él quiere? ¿O estamos buscando nuestra propia voluntad? A Dios le preocupa muchísimo más el estado espiritual de su gente que a mí. La razón por la que yo busco a Dios no es para esperar a que Él me llame, sino para saber qué es lo que yo debo hacer para que se cumplan sus planes y propósitos, no los míos. En todo ese proceso, tiene que haber una acción de mi parte de ser parte de su encomienda. Y en el proceso, Él nos revela nuestra tarea específica. La sexta palabra es personas, etnias, culturas. En hebreo, am, que significa personas, gente, grupos de personas, personas de una nación o tribu, etnias y culturas. Dios le promete a Sara ser la madre de todas las naciones, etnias y culturas, como dice en Génesis 17:16. También le dijo Dios a Abraham: A Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré, que será madre de naciones. Goy, nación extranjera, gentiles, pueblo, gente no hebrea, y de ella surgirán reyes de pueblos. Am, gente, grupos de personas, personas de una nación o tribu. Dios le habla a Abraham en Génesis 21, 12 al 13. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación. Goy, nación extranjera, gentiles, pueblo, gente no hebrea, porque es tu descendiente. Dios repitió su promesa cuando Abraham obedeció la orden de sacrificar a su único hijo Isaac en Génesis 22, 16 al 18. Y le dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia
se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Goy, nación extranjera, gentiles, pueblo, gente no hebrea, de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En Gálatas 2, 15 al 16 dice: Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En Gálatas 3, 6 al 9 dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo está haciendo referencia a Abraham. Él creyó en Dios como debieron haber creído Adán y Eva. Todo esto está centrado en el perdón de pecados. Todos nacemos en un mundo lleno de pecado y en algún momento hemos pecado. Por eso necesitamos la sangre de Cristo Jesús. La fe de Abraham se acreditó como justicia para el perdón de sus pecados, porque creyó que Dios era su Padre y solo Él podía salvarnos. Esa es la bendición que el pueblo de Israel debía haber llevado a las naciones, el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, el templo y los sacrificios cubrieron temporalmente el pecado del pueblo de Dios y de los gentiles que llegaban, pero eso no era suficiente. Tenía que venir el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios que estuvo desde antes de la creación del mundo para pagar permanentemente el precio de nuestro pecado. Mientras el Mesías llegaba, Abraham creyó en Dios y en su capacidad de salvarnos y hacernos justos delante de Él. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios por nuestra injusticia y pecado. Necesitábamos a un mediador, que es Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz, se rompió la cortina del templo, abriendo permanentemente el lugar santísimo a toda la humanidad. Todo esto tiene que ver con la misión de Dios y sus propósitos, para que Él sea glorificado y pueda volver a ser el Padre de todos los habitantes del mundo, de todas las etnias. En Génesis 28, 13 al 15, Dios le habla a Jacob, confirmando la promesa que le hizo a Abraham y su deseo de llenar la tierra con sus hijos. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias, Mishpashah, cada familia, grupos de familias, una tribu, un pueblo o clan de la tierra, serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios está yendo cada vez más a fondo de sus deseos. Él sigue ampliando su propósito, no solo a las naciones y pueblos, sino a todas las familias de la tierra, de todas partes. Por esa razón, el mandato bíblico es a todas las naciones, en hebreo goy y en griego laos, a todas las lenguas, en hebreo safa y en griego glosa, a todas las etnias y culturas, en hebreo am y en griego etnos, a todos los clanes y tribus, en hebreo mishpashah y en griego phule, y a todas las familias y casas, en hebreo bayit y en griego oikos.
Cada una de estas es una barrera que tú y yo tenemos que cruzar. Jesucristo quiere llegar a ellos. El trabajo del misionero es cruzar cada barrera donde no fluye el Evangelio, donde no tienen acceso a la luz, cruzar las fronteras entre naciones, aprender su lengua materna, adentrarte en las etnias y sus culturas, alcanzar los clanes y tribus y llegar a los corazones de cada núcleo familiar que necesita escuchar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo, continuar con lo que desde un principio Dios quería para su mundo. La cultura, la lengua, la geografía, su comida, vestidos, tradiciones y todo lo demás son cosas relativas. Lo único que es importante para Dios es que todos tengamos la vida eterna y al final todas las naciones, lenguas, etnias, tribus y familias estemos unánimes delante de su presencia, como dice en Apocalipsis 5, 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.